Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 17 al 19. Y la palabra del Señor dice así: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Nuestro devocional se titula El arrepentimiento del hijo pródigo. Dios bendijo grandemente las aflicciones del hijo pródigo en su alma. Mientras trabajaba como porquerizo, se produjo un gran cambio en su mente. Volvió en sí. Esta expresión indica que antes no estaba en sus propios cabales. Un estado de pecado es un estado de locura. Cuando una persona se convierte, entra en sano juicio. ¿Cómo hubiese caído en el pecado si hubiese reflexionado de sus terribles consecuencias? Porque la paga del pecado es muerte. Pero los pecadores son como las bestias que perecen y no consideran su fin último. Es muy interesante escuchar las reflexiones del hijo pródigo cuando volvió en sí. Ahora veía todo bajo una nueva luz. Comprendió la felicidad de la casa de su padre. Una vez había aborrecido sus instrucciones y anhelado la libertad, pero ahora estimaba feliz a cada sirviente que habitaba bajo ese techo pacífico. Las personas inconversas piensan que la religión es sombría y se esfuerzan por escapar de su influencia, pero cuando el Espíritu Santo visita sus corazones, consideran bienaventurados a los siervos de Dios y anhelan ser contados entre los santos. El hijo pródigo ahora se sentía convencido de su culpa. No solo lamentó su miserable condición, sino que lo atribuyó a su propio pecado. No culpó a nadie más que a sí mismo. Así el Espíritu convence de pecado y nos hace sentir que hemos pecado contra Dios más que contra cualquier otro ser, porque Él es el más grande y mejor de los seres, y nuestro principal benefactor. El hijo pródigo confiaba en la misericordia de su padre. Aunque se sentía indigno de ser llamado hijo, resolvió decir Padre. Si no hubiera sentido esa confianza, podría haber sido devorado por el remordimiento y hubiera considerado inútil regresar. Sin duda, su memoria le proporcionó numerosos ejemplos del amor de su padre, de su disposición a perdonar sus primeros descarríos y de su paciente resistencia a las provocaciones de su juventud. Había disfrutado de las oportunidades de conocer el carácter de su padre y ahora se le aparecía en todo su encanto. Feliz es cuando el pecador convencido puede esperar en la misericordia de Dios. Ningún niño ha tenido tal razón para creer que su padre lo recibiría, como lo ha hecho el mayor de los pecadores, que Dios de ninguna manera lo echará fuera, porque tanto nos amó Dios como para dar a su Hijo unigénito en sacrificio por nosotros. Y el que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? El hijo pródigo tomó la resolución de regresar y confesar abiertamente sus pecados, pedir perdón e implorar permiso para convertirse en un sirviente, aunque no un hijo, en la casa de su padre. ¿Alguna vez hemos tomado la resolución de volver a Dios? ¿Podemos recordar el momento en que sentimos que nos habíamos alejado del mejor de los padres y que merecíamos ser rechazados? Todo verdadero creyente se ha arrepentido de sus pecados y ha buscado el perdón con llanto y súplicas. Tampoco deja de buscarlo mientras vive en la tierra. El sentido de su propia pecaminosidad aumenta a medida que experimenta más la bondad de su Padre. Diariamente dice: perdona mis ofensas, y cada día siente que no es digno de ser llamado hijo.